Muy buenas noches y bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump insiste en sus denuncias de que el sistema electoral en Estados Unidos es, según él, vulnerable. El republicano apuntó, entre otros temas, a China, país al que acusa de haber interferido en el ciclo de elecciones del 2020. Analizamos el tema en minutos. Estados Unidos amenaza a Brasil con imponer un arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes del país sudamericano. En respuesta, Brasil le acusa a Washington de querer tomar el control de sectores de su economía y anuncia medidas recíprocas si los gravámenes entran en vigor el 22 de julio. Mikhailo Fedorov no estará más al frente del Ministerio de Defensa. El encargado de haber modernizado al ejército ucraniano fue cesado tras 6 meses en el cargo por el gobierno de Volodymyr Zelensky, desatando una ola de reacciones negativas y también protestas en las calles. En su lugar llega Yevgeny Khmara. Iniciamos en Estados Unidos. En un discurso a la nación, Donald Trump puso en duda el sistema electoral del país y acusó a China de interferencias desde el 2020, año en el que perdió las elecciones contra el demócrata Joe Biden, hecho que insiste en negar. El mandatario republicano anunció la desclasificación de informes sobre vulnerabilidades impactantes, como las llamó, del sistema electoral soportadas por agencias de inteligencia estadounidenses, y afirmó que el gigante asiático habría sido responsable del que llamó el mayor pirateo de datos electorales en la historia. Para ampliar, conectamos con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, muy buena noche. Trump se enfocó en presuntas irregularidades y vulnerabilidades del sistema de votación estadounidense, apunta a China y también a migrantes irregulares. ¿Qué tan verdaderos son estos señalamientos? Pues hay que dar contexto, y estas fueron las elecciones en el 2020 que perdió contra Joe Biden, elecciones en las que se filtra un audio en el que él le dice al secretario de Estado estatal de Georgia que le encontrara más de 15,000 votos para él poder ganar la elección. Es decir, está cuestionando el presidente Trump una elección y un sistema electoral en el que él mismo trata de inventarse votos para poderse quedar con la elección. Más allá de este contexto, responsabiliza a un tercero, a China, por haber supuestamente obtenido más de 200 millones de datos de votantes estadounidenses y de haber, según el presidente Trump, influenciado en el resultado final de esta elección por cuenta de esta supuesta interferencia china. Sin embargo, esto ya es una investigación que se había hecho en el 2022 sobre la recolección de datos públicos de China, y no se encontró que esta recolección de datos públicos, que son públicos precisamente y que cualquier otro país puede acceder a esta, haya tenido algún tipo de influencia, dice la inteligencia americana, en los resultados finales, en los votos, en el conteo o en el mismo sistema electoral que, recordemos, acá en Estados Unidos depende de cada estado. Es decir, cada estado tiene su regulación estatal para las elecciones y para los sistemas que usa de forma electoral, y pues el presidente lo que parece querer hacer con esta intervención es justificar su derrota del 2020 y también promover este Safe America Act, que quiere, en otras palabras, hacer que en las próximas elecciones el estadounidense tenga que tener una identificación para votar y que ningún no estadounidense pueda votar en el futuro. Cristóbal además habló de que hay cerca de 250,000 personas que no tienen el estatus de ciudadanía inscritos para votar en procesos federales, justamente de los que nos hablas. ¿Realmente puede cambiar esto una votación? Lo que dicen varios políticos demócratas y también analistas acá en Estados Unidos es que es un poco un margen muy pequeño para cambiar algún tipo de votación, y esta investigación, que también se venía haciendo desde el pasado, pues de los 250,000 personas ilegales que supuestamente habrían votado en Estados Unidos, pues se da solamente en 4 estados. Ya se venía haciendo la investigación, ya se le había avisado
comunicado a estos 4 estados, entre ellos Pensilvania y California, que existía este riesgo de que migrantes no aptos para votar en Estados Unidos terminaran votando. Esto también se da en elecciones locales, así que es de cuestionar esa recolección de esos datos sobre si efectivamente se da en elecciones estatales, locales, o precisamente estas 250,000 personas de las que habla el presidente Donald Trump fueron identificadas en elecciones federales, que pues son diferentes a las estatales y locales, obviamente. Es de mencionar y de resaltar también que el presidente Donald Trump quiere que estos cambios se den antes de las elecciones de medio mandato, es decir, los 3 cambios que propone son la identificación con fotografía antes de votar, el registro antes de votar, el no permitir a personas que no son estadounidenses de votar, algo que ya se venía haciendo en el pasado, y sobre todo eliminar el voto por correo. Y estas son características de votos que normalmente, pues sobre todo el voto por correo, termina beneficiando a los demócratas, y eso es lo que precisamente quiere evitar el presidente Donald Trump, que estos sistemas ya en pie, que han funcionado, que de hecho funcionaron para elegir la mayoría republicana a su partido en el Congreso, ahora tratar de limitarlos para poder hacer frente a lo que muchos califican será una elección bastante difícil para los republicanos y para el presidente el próximo en noviembre, cuando sean las elecciones de medio mandato. Gracias, Cristóbal Vázquez, por este reporte sobre el mensaje a la nación que dio hace minutos el presidente Donald Trump. Y ahora, para analizar las acusaciones y señalamientos vertidos por Donald Trump en el discurso pronunciado esta noche, saludo a Rafael Piñeros. Él es analista internacional. Bienvenido y gracias, como siempre, por la comunicación. Elena, muchas gracias por la invitación y por estar acá. Donald Trump, decíamos, sigue sin reconocer su derrota frente a Joe Biden en 2020. Ahora apunta a China como presunto gestor de esta derrota. Para ser más precisos, la acusa de obtener de forma ilícita los arcos de 220 millones de votantes. Bueno, es un tema sumamente complejo porque nunca lo ha hecho y creo que nunca lo va a hacer. Pero la elección, de acuerdo a el registro que se llevó a cabo en ese momento, en el año 2020, le dio la victoria sin ningún tipo de duda, y las investigaciones que se llevaron a cabo después le dieron la razón. Joe Biden ganó las elecciones del 2020 y no hay forma de que ese elemento se pueda modificar. Ahora bien, vamos a los números. El presidente Donald Trump señala que al menos China tiene los datos de 220 millones de estadounidenses. Es un poco exagerado teniendo en cuenta que el padrón electoral actual de los Estados Unidos es aproximadamente 150-155 millones de habitantes. Es decir, es como si tuviera recolectados más datos de los que eventualmente pueden votar si votaran todos los ciudadanos aptos para votar. Y al mismo tiempo señaló que el gobierno chino tenía a disposición 228,000 datos específicos, y que se había aumentado el porcentaje o que se había aumentado el número de personas que podían votar en 228,000. 228,000 votos en Estados Unidos no cambian el resultado final, ni de las elecciones del 2016, ni del 20, ni del 24. La diferencia fue de millones de votos, razón por la cual es difícil aseverar que hay un fundamento jurídico o práctico que le dé el aval al presidente Trump sobre los alegatos que está haciendo. En la tarde del día de hoy, la Embajada de la República Popular China en Estados Unidos señaló que las acusaciones eran falsas. Y otro de los puntos en los que se centró Donald Trump, Rafael, fue la supuesta vulnerabilidad de máquinas de votación, pero no presentó pruebas de cómo esto haya podido contribuir a manipular supuestamente los datos. En el año 2020 y en los años subsiguientes se llevaron a cabo múltiples investigaciones sobre los sistemas, sobre las máquinas, sobre los mecanismos de conteo. Hay que señalar un elemento central. En Estados Unidos no hay una autoridad federal de elecciones, sino que hay 50 sistemas distintos que son los de los 50 estados de la Unión. El presidente ha desconfiado históricamente de aquellos estados que tienen unos sistemas más laxos de recolección de votos por mail, especialmente del estado de California, que incluso cuenta votos después del día de la elección. Ese ha sido un problema y es tal vez una crítica que puede tener algo de validez, pero insisto, las elecciones han sido validadas a nivel interno y a nivel externo, y las máquinas de conteo de votos no es un alegato lo suficientemente fuerte. Recuerde usted que por allá, en el año 2000, en la elección de George Bush hijo contra Al Gore, candidato demócrata, especialmente en el estado de
la Florida hubo un problema sobre el conteo de las máquinas y a partir de ese problema el sistema se transformó por completo, no solo en el estado de la Florida, sino en muchos otros, razón por la cual es poco infundado que hoy siga siendo importante ese alegato de que el conteo de las máquinas es equivocado y que da un resultado que no es el preciso. También en este mensaje, Donald Trump volvió a instar al Congreso a que apruebe la ley llamada Save America, con la que exigiría, entre otras cosas, prueba de ciudadanía para registrarse para votar. ¿Por qué preocupa este proyecto y qué libertades de votación limitaría? Bueno, preocupa por muchas razones, entre otras porque el estadounidense no está acostumbrado a registrarse, entre otras porque especialmente el 75, el 80% de las mujeres que se casan en Estados Unidos cambia su nombre del nombre de nacimiento y adquiere el apellido de su pareja, razón por la cual hay preocupación sobre si las mujeres que cambian su nombre con el cual se registran al momento de nacer podrían hacerlo con ese o con el que adquieren después de casarse. Y por supuesto, en los estados de la Unión es más importante la licencia de conducción que el pasaporte o el registro de nacimiento, razón por la cual exigirle sería un cambio cultural, un cambio histórico y un cambio que en tan poco tiempo no resultaría viable de implementar o tendría un efecto perjudicial y es disminuir el número de personas que tradicionalmente vienen votando. Los Estados Unidos no se caracteriza por tener un porcentaje de votación significativamente alto, a pesar de que en el 2020 hubo un porcentaje superior al 55%, en las últimas elecciones disminuyó ligeramente y por supuesto esta medida o este tipo de medidas de la ley que se pretende impulsar podrían tener un efecto aún más regresivo. Bien, agradecemos muchísimo a Rafael Piñeros por su análisis sobre el mensaje que dio Donald Trump a la nación y que está por verse porque ocurre justo en la previa a 4 meses de las elecciones de medio término. Se tendrá que ver cuál es el impacto a nivel de democracia en Estados Unidos de este mensaje. Gracias. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. En otros temas, nuevo capítulo de la guerra comercial desatada por la administración Trump. Estados Unidos amenazó a Brasil con imponer un arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes del país sudamericano. En respuesta, Brasil acusó a Washington de querer tomar el control de sectores de su economía y anunció medidas recíprocas si los gravámenes entran en vigor el 22 de julio contra la principal potencia económica de América Latina. El nuevo arancel sería consecuencia de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio estadounidense que concluyó que prácticas brasileñas como, por ejemplo, el sistema de pagos automático PIX o la protección de la propiedad intelectual perjudican a sus empresas. Escuchemos. Las investigaciones amparadas por la sección 301 son acciones unilaterales del gobierno estadounidense y no existe justificación alguna para imponer aranceles a los productos brasileños. En este sentido, las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, publicadas en las redes sociales en relación con los aranceles impuestos a Brasil, son inaceptables y ofensivas para el pueblo brasileño y el gobierno brasileño. Lo que preocupa al gobierno estadounidense es que Brasil no haya cedido ante las exigencias excesivas y las demandas irrazonables formuladas durante las negociaciones. Ahora vamos a Ucrania. Mikhailo Fedorov no estará más al frente del Ministerio de Defensa. Tras solo 6 meses en el cargo, el impulsor de la modernización del ejército ucraniano fue cesado por el gobierno de Volodymyr Zelensky y su salida desató una ola de reacciones negativas dentro del propio gabinete y las Fuerzas Armadas, pero también protestas en las calles. En su lugar llega Yevgeny Khmara y William Gazón nos explica más. Centenares de manifestantes en las calles de Kiev protestan contra la dimisión del popular exministro de Defensa Mikhailo Fedorov. Esta salida está percibida como una destitución por parte de la población ucraniana, por lo que se enmarca en una reorganización del gobierno impulsada por el presidente Zelensky. Me preocupa el futuro de mi país y cuando a personas muy eficientes simplemente las apartan de sus cargos por razones poco claras, eso no es normal. Mikhailo Fedorov ganó popularidad respaldando la implementación de una guerra más asimétrica contra Rusia. Esto consistió en introducir el uso de más tecnología en la estrategia militar de Kiev para proteger mejor la vida de los soldados en el frente. El exministro de Defensa también simboliza un cambio dentro de las fuerzas ucranianas, acusadas de estar paralizadas por la corrupción y una burocracia heredada de la época soviética. Aún saliendo, Fedorov defendió su visión de las Fuerzas Armadas y de la guerra contra Rusia.
¿Qué decisiones se propusieron en ese momento? Se trataba de decisiones radicales en materia de personal. Implicaban reemplazar tanto al comandante en jefe como al jefe del Estado Mayor General. Hoy prometí que debemos hablar como adultos. No tenemos otra opción si queremos derrotar al enemigo de manera asimétrica, con pérdidas mínimas. La salida de Fedorov también preocupa a los ucranianos sobre el futuro de la guerra, en un momento en que las fuerzas ucranianas parecían lograr presionar más a Moscú y ralentizar no sin dificultad el avance de las tropas rusas. En el informativo, gracias por su compañía.